Desde que nacemos, la relación no es un añadido a la experiencia humana, es su núcleo. Como afirma la teoría del apego, nuestras primeras experiencias vinculares no solo definen cómo nos sentimos en relación con los demás, sino cómo nos sentimos con nosotros mismos. El otro se convierte en la brújula con la que orientarnos, el mapa interno. Cada mirada recibida, cada gesto sostenido o ausente, cada palabra dicha o callada va dejando una huella. John Bowlby planteó que el apego no es una necesidad secundaria, sino una función biológica, una estrategia de supervivencia tan vital como el alimento. Daniel Ester amplía esta visión al introducir el concepto de ajuste afectivo, ese sutil compás emocional que ocurre entre un adulto presente y un niño que se forma a través del vínculo. El yo nace cuando es visto, cuando es sentido por otro. Esta noción no se queda en la infancia. A lo largo de la vida, seguimos necesitando ser reflejados. Buber describió magistralmente esta experiencia con su distinción entre relaciones yo-tú y yo-ello. En el yo-tú, el otro no es un objeto, es un tú completo que me revela como sujeto completo. Desde la neurociencia descubrimos cómo el de las neuronas espejo refuerzan esta idea. Nuestros cerebros están diseñados para resonar con los estados emocionales ajenos. No solo comprendemos la emoción del otro, la sentimos. En presencia de un rostro triste, nuestras zonas cerebrales se activan como si la tristeza fuera propia. Así, el otro no está fuera, está también Bueno, dentro. muestras y muestras. Hoy es un sitio diferente. Hoy es un día... 81 días de reto. 81 días menos para el reto. Y hoy es un día, he cambiado de escenario. No porque me apetecía, no porque me convenía, no porque quisiera, sino porque, muchas veces tenemos señales en nuestro ámbito, en nuestro ambiente, en nuestra forma de hacer las cosas, y hay veces que no sabemos ver las señales. Esas señales pueden ser una hora, un horario, un momento, un pensamiento, un ruido. Pueden ser muchas cosas y a veces no le damos importancia. Otras, sin embargo, cambiamos o actuamos en función de todo esto que estoy diciendo. Y bueno, es cierto que ya llevaba tiempo pensando hacer esto, pero madrugar cuesta mucho, sobre todo en verano, porque se duerme fatal. Hoy ha sido uno de esos días de tanto calor que muchas veces no te deja dormir. Vamos, de hecho he dormido muy poco, pero por algún motivo hoy, pues esa señal o esas señales o esas microseñales me han hecho saltar de la cama y decir: ahora es cuando me empieza a estar fresquito, ahora es cuando solo entras a dormir, pero vamos a vivir despiertos, David. Vamos a intentar ver amanecer, vamos a intentar, aunque ya llego tarde, porque esa señal que he visto, o esas señales, me han hecho verlo. Bueno, no me gusta ponerme el despertador, sobre todo ahora, porque luego ya vienen las actividades y ya tienes que ponértelo, pero realmente me apetecía hoy ver amanecer y bueno, como ya habéis visto, está amaneciendo. Por eso he cambiado de escenario, porque desde donde vamos a ir ahora es donde mejor se ve. Es uno de los sitios más altos de aquí de la zona y es donde se ve mejor amanecer, aunque ya os digo que ya ha salido el sol, porque son las 8 menos cuarto y ya lleva un rato arriba, pero me apetecía compartir este momento. Y bueno, ayer lo pasé celebrando la sensación de ayer,
sentimiento, la emoción, la manera de vivir fue esa, ¿no? Además, fijaros que hoy es uno de los pocos días puedo mirar al sol sin echarme crema, porque está saliendo más o menos. Ya tengo calculado, mirad dónde está el sol, ya tengo calculado dónde a qué hora sale más o menos. Se me ha ido una media hora, pero bueno, es una zona muy bonita. Ahí está, saliendo por allí, está amaneciendo. Ya digo que bueno, lleva un rato ya amaneciendo, lleva ya media hora fuera el sol o 40 minutos, pero es una pasada poder compartir este momento, incluso poder ver toda esta zona desde aquí arriba y sobre todo ver el principio del día, ¿no? El principio del día, que muchas veces no lo respetamos, no lo vemos nacer, no lo vemos. Bueno, no sabría cómo deciros. Cuando nos despertamos muchas veces ya está iniciado el día, y el día, como veis, amanece mucho antes que todos nosotros. Hay gente que no, hay gente que tiene la suerte de verlo amanecer, de verlo nacer, esa es la palabra, verlo nacer. Hay gente que tiene esa suerte, aunque es cierto que seguramente el que lo vea todos los días hacer esto dirá que pues está hasta los huevos, ¿sabes? Está cansado y que también le apetece muchos días estar en la cama, ¿no? Al principio cuesta porque cuando te levantas tan temprano estás diciendo, además ahora en verano, cuando mejor se está en la cama es ahora, cuando empieza a amanecer, que empieza a entrar el fresquito por la ventana, y es cuando un poco a lo mejor empiezas a dormir. De hecho, aquí arriba corre un airecito, vamos. Pero una vez que te levantas y te despiertas, las sensaciones que tienes son muy buenas. Ahora, de hecho, he visto mucha gente paseando, cosa que me sorprende, y cosa que he visto más gente paseando ahora que por la noche, por ejemplo, que es cuando más calor hace, ¿no? Y entonces entiendo un poco lo que ocurre y por qué lo hace la gente. Ahora que lo hago, mola mucho. Os animo a que hagáis esto de vez en cuando. Evidentemente, seguramente no todo el mundo lo podrá hacer, pero bueno, hoy ha sido esta señal, ha sido la señal de David, levántate y vamos a ver amanecer. Vamos a compartir este vídeo de hoy con el amanecer del día y con el nacer. Y como ya os digo, el sol sale por allí y se mete por el otro lado, y no hay vuelta atrás. Y es así todos los días, y por más cosas que nos pasen, por más emociones que tengamos, por más decisiones que tomemos, la vida sigue. Así que bueno, ayer, como os digo, estuve celebrando dentro de 2 días en mi cumpleaños. Y bueno, como no voy a estar aquí, pues ayer mis padres y mi hermana quisieron celebrar conmigo, y bueno, pues una pasada. ¿Qué quieres que te diga? Una pasada, porque estás en familia, estás rodeado de gente que te quiere, lo pasamos bien. Fijaros el sol cómo se difumina, pero si que dejo la imagen un poquito aquí quieta, al final el sol se va haciendo redondito y se va mejor. La cámara va fijando mejor, ¿veis? Se va fijando mejor y al final se ve el sol completamente redondo. Bueno, pues eso nos pasa a nosotros muchas veces. Nos pasa muchas veces que no fijamos bien, no sabemos observar, no sabemos entender esas señales, no sabemos. Mira, allá al fondo, miraos la boina que se ve, toda la boina de Madrid. Fijaros allí cómo se ve todo, ¿eh? Increíble, toda la contaminación que hay. Bueno, pues lo que os decía, ¿no? Que muchas veces no sabemos enfocar, no sabemos
no sabemos el parar, no sabemos el disfrutar con una simple, por ejemplo, imagen, una simple persona, un simple momento, un simple estadio, muy simple. De hecho, ayer veníamos en el coche y veníamos hablando hicimos una parada en el Corte Inglés. Y claro, mis hijos de las pocas veces que iban ahí, entonces empezaron a ver todo lo que hay, además estaban todo en rebajas, y ya sabéis que en el Corte Inglés hay de todo. Es digamos, el supermercado de todas las marcas por excelencia, que busques lo que busques, casi siempre lo encuentras. Y entonces salió a colación el tema del tener dinero, de poder hacer lo que quieras, y yo les iba escuchando. Y yo ahora que estoy en este proceso, me daba igual el dinero, me da lo mismo el dinero, no. Ojalá pudiéramos los padres pasar la experiencia sí, bueno, al final el tema genético se lo pasas a tus hijos, pero la experiencia que tienes, si pudiéramos pasarle parte de esa experiencia, sería maravilloso. Y una de las experiencias, si yo pudiera pasar, es que evidentemente hay que tener dinero para hacer cosas, pero que el dinero te da para comprarte eso y punto. Y luego al final cuando te lo compras, ya se te ha quitado, es como una especie de chute, ¿no? De dopamina. Pero el bienestar, el día a día, el saber saborear esos momentos, el saber disfrutar de lo que tienes, pero de lo que tienes no es de lo material. Yo hablo de que cada uno es feliz como quiere, ¿no? Cada uno es feliz como se lo ha planteado en la vida, cada uno busca los objetivos que tiene, pero yo creo que o por lo menos me he dado cuenta en estos días que la felicidad no está en las cosas materiales. Yo lo llevo diciendo hace tiempo, que para mí la felicidad no está en las cosas materiales. No, que el dinero, dicen que hay por ahí un refrán, un dicho, una leyenda, que no te da la felicidad, pero que calma los nervios, ¿no? Tampoco estoy de acuerdo. Creo que es evidentemente necesario para comprar lo básico. El problema es que nos han metido en la cabeza que hay que tener de todo, que tenemos que tener un buen coche, tenemos que tener una buena casa, Yo sigo insistiendo en que para mí lo más importante es tener unas buenas relaciones, una buena familia, una buena tribu, y eso no nos lo enseñan. Eso lo aprendemos sin darnos cuenta muchas veces, cuando a veces que lo pierdes, como familias que se separan, amigos que pierdes, personas que se van, muchas de las situaciones en las que vivimos día a día, que no soy el único evidentemente, y que nos pasa a todos. De hecho, siempre cuando vas a tanatorios y vas a despedir a gente, es cuando te das cuenta muchas veces de lo poca cosa que somos. Dentro de todo de este infinito, de este mundo, lo poco que somos. Somos una parte muy ínfima de todo este maravilloso mundo en el cual vivimos y que no somos capaces de aprovechar. Simplemente con, ver una salida del sol o una puesta del sol, como muchas veces hemos visto, pero no te das cuenta de las cosas que tenemos alrededor hasta que un día no paras y simplemente te dedicas a observar. O sea, yo sé que muchos de los que veis este vídeo no me estáis escuchando. Estaréis viendo el sol, que es una pasada verlo desde lejos. De hecho está más alto de lo que parece aquí en el vídeo, está un poquito más alto por el reflejo de la lente del vídeo. Pero simplemente el fijarte en el sol, el ver cómo está amaneciendo, el ver cómo sale detrás de las montañas, el ver cómo ilumina todos los montes, el ver cómo hay zonas que están todavía sin iluminar, mirar todos los caminos. Mira, se me están poniendo los pelos de punta, son todos los pelos de punta. Es verdad que cuando estás un poco más sensible, cuando pasas ciertos procesos en tu vida, es cuando lo hablamos el otro día, ¿no? De la tercera socialización, cuando pasan hechos que te cambian, empiezas a darte cuenta de ciertas cosas
Y bueno, ¿sabéis por qué os digo esto? Os digo esto porque ayer fue un día para disfrutar. De hecho, lo disfruté durante un rato, pero luego hubo mucho ruido, Ruido me refiero a que voy por aquí me voy a pinchar. Hubo mucho ruido en el sentido de que ahora cuando tengo muchas voces alrededor, gente hablando todo el rato, además ayer en mi casa se cruzaban las, a lo mejor lo ha pasado y no soy el único, ¿no? Pero entiendo que hay gente para todo. Pero cuando se cruzan varias conversaciones y no puede estar a todas, yo ahora mismo, como tengo la cabeza que no me para, intentas estar a todas las conversaciones y te das cuenta de que no puedes. Y llega un momento en que tu cabeza dice plaf y salta al automático. Es como cuando pones la lavadora, pones el aire acondicionado, pones el aspirador y el horno y hace el automático plaf y salta en casa. Pues lo mismo. Pero como ya somos conscientes de lo que está pasando, como somos conscientes de que la cabeza no puede gestionar más del 2% de la tarea, y cuando esa tarea mira, bajan por ahí los ciclistas, como mola, como lo echo de menos lo de montar en bici. Cuando esa tarea pasa el 2%, no puedes sostener toda esa carga de energía, pues te salta el automático y vuelves a tus automatismos. A veces no tener energía me supone un dolor inmenso de cabeza, y yo creo que es por toda esa carga de información que estoy intentando meter, estoy intentando controlar, estoy intentando gestionar, y te das cuenta de que lo que acabo de decir, que somos muy pequeños al lado de todo lo que tenemos. Que seguramente si tuviéramos la mitad de la mitad, y fijaros otra vez, y me voy otra vez a la montaña, donde empezaron nuestros ancestros, donde aquí ellos salía a la luz del sol, empezaban a cazar, empezaban a compartir, empezaban a cuidar de su tribu, y su día a día era eso, era sobrevivir. Ahora vamos y sobrevivimos con una época digital, una época que vamos a todos lados deprisa corriendo, en una época en la que nos dicen que las redes sociales es lo mejor, que tener una buena imagen es muy importante, que no se pueden decir las cosas, que no puedes tener miedo a las cosas, que no puedes nunca decaer, que no puedes estar triste, que hay que tirar del carro, que... Si nos quitaran todo lo que tenemos y nos dejaran en pelotas en mitad del monte y te dijeran búscate la vida, seguramente ese 2% del que hablo, esa carga de tarea del 2%, se centraría simplemente en sobrevivir, y todo lo demás te daría igual, seguramente. Mirad, aquí justamente, mirad. ¿Veis? Trabajando todas hacia un mismo punto, que es sobrevivir. Bueno, pues eso es lo que muchas veces pienso, que tenemos preocupaciones por ciertas cosas que se pueden cambiar, tenemos maneras de pensar, tenemos discusiones, tenemos pensamientos que se pueden cambiar. Lo que pasa es que a veces no nos paramos. Entonces yo os invito a que no esperéis a que os ocurra algo como lo que me ha pasado a mí. Yo os invito a que de vez en cuando salgáis a la montaña, a que madruguéis algún día para poder ver amanecer. Y si hace falta ponerse el despertador, poneros el despertador.
a que cuidéis de vuestra tribu, a que cuidéis de la gente que os protege, que protejáis a los vuestros, pero no hablo de proteger en el sentido de que les vaya a pasar nada, no. Hablo de las relaciones, hablo de que muchas de las cosas que nos pasan en el día a día es porque no sabemos mantener las relaciones, es porque damos muchas cosas por hecho, es porque cuando nos suceden cosas solamente vemos lo que está pasando, pero no vemos de dónde ha venido todo. Y esto viene del día a día de atrás. O sea, todo lo que hagamos, lo que hayamos hecho atrás, ya no podemos cambiarlo, pero sí va a influir en lo que hagamos el día de mañana. Así que os invito a, bueno, pues eso, a disfrutar de vuestro día a día, a celebrar como yo hice ayer, pero ya os digo que en otro momento hubiera disfrutado de otra manera, que es verdad que, bueno, pues ahora los sentimientos, como os dije el otro día, bueno, cada vez van controlándose más, van gestando más, pero bueno, fijaros que en un día como el de ayer, que era para celebrar, pues celebras, ¿no? Pero cuando pasa ese momento, o cuando viene una conversación, o cuando viene una palabra, o una simple cambio de opinión, o escuchas a otras personas, en este caso a tus hijos y a tu mujer, hablar de ciertas cosas, te das cuenta de que podemos cambiar las cosas. Podemos cambiarlas el día a día, pero para cambiarlas hay que hacer esto, tenerlo claro. O sea, tener claro que para empezar un buen día tenéis que levantaros un poquito antes, que es a lo que me refiero, ¿vale? Tenéis que, a lo que llaman meditar, hacer mindfulness, pensar en todo lo que tenéis, dar gracias. De hecho, es lo que os digo, o sea, yo solamente esta tarde está hecho una mierda, pero ahora me alegro de haber madrugado, de haber cogido las zapatillas, haberme venido aquí arriba a la montaña, haber hecho esta pequeña reflexión. De hecho, me la pongo todos los días, el poder hacer una reflexión, y esto es una manera de reflexionar. ¿Sabéis también por qué? Porque ahora mismo no hay nadie aquí, no hay nadie. Y cuando no hay nadie es cuando estás en tu lado íntimo, y en tu lado íntimo solo lo conoces tú. Y si te apetece llorar, lloras. Si te apetece decir esto no funciona, no tienes que estar, como muchas veces me veis, que hago un vídeo y pasa gente alrededor con el perro, ¿sabes? Y me tengo que callar, o tengo que echar la cámara. Todas esas señales son las que nos cambian la manera de ver la vida, la manera de hacer, la manera de comunicar, la manera de relacionarnos. Bueno, pues eso que en algún momento ha ocurrido, pues es lo que hoy no está pasando. Y estoy disfrutando de la naturaleza en solitario y haciendo mi reflexión. Así que os animo a que esto de vez en cuando lo hagáis, porque os hace sentir bien, porque os hace abriros la mente, os hace ver cosas que muchas veces no vemos, y sobre todo, lo que os digo, os hace disfrutar de todo aquello que tenemos, que es mucho más que todo lo material. Así que no os digo más. David, lo vamos a conseguir. Ánimo. Hasta mañana.